Hola, buenas noches. Hoy martes, bueno, ya estamos a miércoles, día 15. Hoy vamos como ayer, que hicimos un programa un poco más de reflexión. Hoy recordemos, no ha habido programa del café. Es de esas semanas que estamos todo centrado prácticamente en Andalucía y las noticias es cierto que van apareciendo y tenemos nada más y nada menos que 6 temas para hablar hoy. Pero a veces creemos que es positivo intentar reflexionar. Y hoy hemos titulado el programa Ideología contra sentimientos o sobre los sentimientos, vamos a decirlo así. Estamos, como decíamos ayer, que empezamos el programa hablando de que Pedro Sánchez ya no es nada. Hay que descontar ya a Pedro Sánchez, solo hay que ver el timing donde va a estar fulminado de su cargo y que estamos delante de un cambio de paradigma. Hoy vamos a hablar sobre ese potencial paradigma, ese cambio, donde la ideología se ha convertido prácticamente en el adalid de la sociedad moderna versus los sentimientos. Los sentimientos nos referimos obviamente al estar en la calle, tener el control de la calle, que a veces parece que se ha olvidado por muchos políticos. Hoy nos vamos a centrar en sistemas, como hemos dicho, hablemos primero del tope de la electricidad, que sorpresivamente, saben, esa gran medida que planteaba el gobierno, esa casi Unión Ibérica. Pues nada, desde que ha empezado hoy, pues la luz ha subido. De verdad, hay cosas que con este gobierno deberíamos decir no se entienden, pero al final se entienden todas. Luego nos daremos un paseo un poco por Argelia, que recordemos que llamaba a nuestro mortadelo particular, a Álvarez, pirómano indigno. Solo falta que mañana el gobierno de Argelia le llame mortadelo y también resultará que nos está escuchando. Y luego el cese de un ministro en Argelia involucrado en todo este tema. Luego nos íbamos a hablar de las andaluzas, citando obviamente también esa decisión de la Fiscalía, que entiende, saben que ha habido una demanda para fulminar a Macarena Olona en las elecciones, y la Fiscalía creemos que correctamente ha dicho que se puede hacer un daño irreparable si se suprimiera a Macarena Olona en esta fase, digamos, electoral. Hablaremos también de esa, que la Fiscalía también pide investigar a Más Madrid, recordemos, uno de los aliados de Yolanda Díaz en la mano de Rejón, y hablaremos de las andaluzas y de la posición de Yolanda Díaz en su primera experiencia, digamos, electoral, donde parece que se va a involucrar. Recordemos que la última fue en las gallegas, donde pasó de 14-0. Vamos a ver si con el cambio de imagen esto es o no más positivo. Luego nos iremos a unas reflexiones de hoy, donde el gobierno dice que la sanidad pública no debe apoyarse en la sanidad privada. O sea, en pocas palabras, mejor que tarde la gente 2 años o que se muera, en pocas palabras, antes que tocar la ideología de que no se puede tocar la sanidad pública. Fíjense que ligamos todo en este aspecto. Luego nos iremos a un tema que ya no sabemos esto si es ideología, sentimiento, rabia, ira, o no sabemos muy bien cómo denominarlo, que es eso que ha dicho hoy Casado, que ha desmentido a Fijó, que él no autorizó el recurso de Bárcenas. Recordemos el pollo que se montó ayer por ese recurso que se hizo, luego se quitó, acusaron a la antigua directiva del PP y ahora la antigua directiva dice que ellos no pintan nada. Y luego nos iremos a un detalle económico importante, porque la crisis la tenemos ya encima, vamos a decirlo así de claro, y los más afectados obviamente van a ser principalmente las empresas. Y las empresas récord desde el 2014, y ojo, estamos antes de la moratoria, del fin de la moratoria, que será en breve, de los concursos en España. Imagínense cuando la moratoria acabe en las próximas semanas. Lo decimos ya, lo dijimos muchas veces y lo hemos dicho muchas veces, matará más la economía que la pandemia, y la realidad es que con el desastre de gestión que ha habido, esto parece que incluso se va a quedar corto. Si os parece, vamos a empezar ya hablando de eso que hemos titulado Ideologías sobre los sentimientos. Estamos delante cada vez más, no vamos a tirar mucha teoría, no se preocupen, pero vamos a intentar ejemplarizarlo, de un gobierno donde prima más la ideología, aquello que creen que encima lo están haciendo de puta madre, perdón, que creen que lo están haciendo por un bien común, antes que los sentimientos, o sea, la calle, la realidad de la gente. Lo hemos comentado en la economía, lo comentamos en la propia política, estamos delante de unos momentos donde es más importante la propaganda que la palpitación, digamos, de la calle. Es curioso porque todos estos que hablan de ideología luego no saben, no conocen la calle, porque se alejan tanto, viven en un mundo tan paralelo, que al final olvidan los sentimientos, olvidan las personas y se centran única y exclusivamente en ese imaginario que se han creado de supervivencia. Y es un elemento curioso, porque esto hay que resaltarlo, es un elemento que sucedió, y aún sucede por desgracia en Cataluña,
y que se exportó también al modelo de España. Recordemos cuánta gente en Cataluña salió a manifestarse, salió pensando que estaban haciendo historia, que estaban marcando la trayectoria de la humanidad. Prácticamente algunos pensaban que Cataluña era el pueblo elegido. Parecía aquello que hemos dicho alguna vez, lo de Moisés de abrir los mares. Aquí sería abrir el río Llobregat. Pero la realidad es que en Cataluña se fomentó esa ideología. Se fomentó una ideología que estaba superior a la gente. Daba igual que la gente viviera mal. Daba igual que unos robaran, mientras no fueran detenidos, obviamente. Daba igual cualquier cosa, todo se justificaba en pos de la ideología. Daba igual hundir la economía, daba igual sacrificar a miles de catalanes, daba igual, porque lo que primaba en aquella Cataluña errática era la ideología. Los sentimientos, las personas, ¿qué nos importan? Ya vendrá, porque ese es el gran problema de estos ideólogos de pacotilla, ya vendrán de aquí unos años. Nosotros tendremos una miserable vida, pensaban, pero estamos haciendo futuro, estamos construyendo una generación para que nuestros hijos sean mejores. Y eso que puede uno incluso entenderlo. Luego, claro, se da cuenta de los ideólogos principales, hablamos primero de los catalanes, pues al final, ¿saben qué hicieron? Forrarse a costa de los tontos que les votaron y los tontos que se creyeron esos discursos. Curiosamente, ese discurso se ha traspuesto, vamos a llamarle así de claro, al resto de España, y es el discurso que impregna el día a día del presidente Sánchez. Todo funciona de imaginación, todo funciona de loas a lo que hacen, todo lo contrario, son enemigos del Estado. Recuerden, aquí los enemigos eran, en aquel momento obviamente era Ciudadanos, el PP, ahora es Vox, todos eran fachas. Todo aquel que no pensara como ellas era antidemócrata, era fascista. Nosotros nos lo han dicho alguna vez aquí. Imagínense, fíjense que es la misma lectura que se hace ahora desde el Partido Socialista. Y recuerden cómo acabó el independentismo. Es cierto, una cosa importante, que el independentismo tenía una base de votos, de mucho ignorante, mucho gilipollas, que todavía les creen a pesar de que les han reconocido a la cara que os hemos mentido, que no había nada preparado de la independencia, pero nos seguís votando. Seguramente muchos de los que votan pues deben seguir viviendo del cuento, deben seguir viviendo de las instituciones públicas, de la televisión pública, de todas estas cosas que les ha permitido vivir mejor que la media. Eso sí, llorar más que la media, porque al final se dan cuenta de que las vidas miserables no son las vidas donde hay sentimientos, no. Son las vidas donde solo hay ideología, porque al final son corruptos de la ideología, personas que no saben sentir, personas que no saben, podríamos decir, amar, personas que solo viven de la ira y el odio. Y eso, tristemente, que era algo, y es algo muy catalán porque todavía persiste, se ha extralimitado al resto de España de una manera rotunda y clara. Y uno ve el modelo español actualmente de gobierno y se da cuenta de que está impregnado por esa savia, no sabios, catalana, que ha llevado a Cataluña a ser la cola de España. Fíjense el detalle económico incluso, cuando empezó toda esta vorágine del sanchismo, pues España estaba más o menos por ahí, por la media, bien, más o menos. Algunos temas peor, otros mejor. Ahora mismo somos la cola, curiosamente, de Europa. Somos los que peor recuperamos, somos los que no recuperamos. ¡Qué curiosidad! El mismo modelo de Cataluña. Se hundió la economía, se hundió la sociedad, se dividió y polarizó a los catalanes. Y eso mismo es lo que hace Sánchez ahora. Ha vencido en este gobierno la ideología antes que los sentimientos y ha impregnado a muchos ciudadanos esa doble moralidad donde priman antes la ideología, aunque sepan que es estúpida, aunque sepan que es falsa, y donde todo aquel que no está con ellos ya no es un ciudadano normal, es un ciudadano para ellos de segunda, es un facha, un fascista, un radical o todo lo que quieran ver. Y recordemos que ambos elementos, el catalán y el del resto de España, se han vaciado e impregnado de odio gracias a los medios de comunicación. Ya pasó en Cataluña, pasa también en España.
Es cierto, perdón, que en España no es tan violenta, digamos, esa manifestación como fue en Cataluña, principalmente porque, seamos sinceros, la potencia de los medios prostituidos en Cataluña era prácticamente el 80 al 90%. En España a lo mejor estamos hablando del 40 al 50%. Y ese pequeño matiz se nota, aunque obviamente, recuerden, para ese 80% o 90% de los medios catalanes, todo aquel que estuviera en contra son unos puñeteros fascistas españolistas, unos antidemócratas, unos fachas de cuidado. Lean el mismo discurso que curiosamente hacen la prensa prostituida de Madrid de aquellos que no piensan como ellos. Y curiosamente se retroalimentaban. Uno ve TV3 y ¿a quién invitan? A este 40-50% siempre de los mismos, aunque luego se equivoquen cada 2 por 3. Son siempre los invitados. Porque se necesitan los que generan odio, los que viven en el odio, los que no tienen sentimientos y seguramente nunca los han tenido, los que han tenido una vida seguramente miserable, y no sabe mal decirlo, pero es así. No ven las oportunidades del siglo XXI, no ven las oportunidades de la democracia y se obcecan en odio, ira, y uno no acaba de entender exactamente cuál es su fin. Porque al final uno se da cuenta que los que viven enteramente de la ideología y olvidan los sentimientos tienen un devenir triste, solitario, asocial a lo largo de los años, porque jamás han sabido disfrutar de la vida. Y creemos, y lo dijimos en su momento, y lo insistimos el otro día con el caso del presidente Sánchez, lo dijimos en Cataluña muchas veces, el gran problema de los líderes y de mucho votante independentista en Cataluña era la poca autoestima. El haber creído que en la vida se venía a sufrir y se venía a llorar, y haber encontrado ese elemento donde le regalaban un bocadillo o lo que fuera, y se iban pensando que iban a solucionar el mundo. Y luego, claro, se han sentido desengañados y se han sentido tristes y solos, como aquella canción. Y ese modelo, curiosamente, es el mismo del Partido Socialista, de Sánchez. Y decíamos, insistimos, ya no pinta nada Sánchez. Lo decíamos ayer, esto ya no va de Sánchez. Pero Sánchez va a tener el mismo recorrido que tuvieron muchos líderes independentistas, y con un pequeño matiz importante, que de España no hay ningún sitio donde mamar, como hicieron de Cataluña mamando en España. Recordemos todos aquellos que se han plantado en Madrid en el Congreso tras destrozar Cataluña como si fueran grandes hombres y han quedado retratados como auténticos miserables. El problema para Sánchez es que no hay nada más allá. La historia se acaba aquí, Pedro. No tienes más recorrido. Se te ha cerrado la salida exterior. Se te ha cerrado la salida interior, y obviamente la solución ya veremos por dónde va, pero está claro que no estás en el mejor lugar ni en el mejor momento, y tu tiempo es una cuestión, como decíamos ayer, curiosamente, de semanas, meses o incluso a lo mejor más de un año. Pero ese tiempo no te permite ya recuperar nada, porque el daño que has hecho al país, el daño que has hecho a la sociedad, el daño que has hecho poniendo ideología a todo, absolutamente todo, eliminando los sentimientos de tu forma de vida, seguramente como reflejo de tu propia vida miserable, pues por suerte, solo impregnado en esa parte de auténticos aborregados, muchos colocados en dinero público que necesitan votarles, y ahí les podemos hasta respetar, porque es como en Cataluña, los que viven de la Yene o de chiringuitos como TV3, etcétera, pues miren, oiga, no tienen donde caerse muertos sin esos medios y sin esas instituciones. Y uno entiende que tengan que seguir intentando arrimar al ascua, aunque se dé cuenta de que luego ellos no son capaces de entender al resto de la sociedad, porque creen que son seres superiores, seres de luz, que decíamos en Cataluña, y eso curiosamente empezamos a verlo desde hace algunos meses en el resto de España. Hablan como dioses, hablan de ideología como si no hubiera un mañana, hablan sin pensar en la vida, sin pensar en los sentimientos y sin pensar en la gente. Y ahora, cuanto más necesario era, con la pandemia obviamente, y ahora con la crisis económica, hablar de sentimientos y hablar de gente, esta gente está descolocada.
Se preocupan además de sus miserables cosas, de sus cosas casi intangenciales, de sus cosas ridículas, sin darse cuenta que ahí, detrás, hay mucho recorrido y seguramente mucha gente que seguirá teniendo ilusión y seguirá pensando que se pueden hacer muchas cosas aunque les llamen fachas, fascistas o lo que quieran decir al día siguiente. La ideología está muy bien para tenerla un fin de semana, para tenerla una tarde, pero cuando te toca gobernar, has de gobernar con sentimientos, con ideas, con programa, con hechos. No puedes gobernar con ideología, como si todo aquello que no te gustara hubieras de eliminarlo. Es la transmutación de Cataluña al resto de España. Sánchez parece una fotocopia barata de Junqueras, eso sí, este mira bien, con todo el respeto, y es más guapo, no vamos a negarlo. Imagínense, en un posado de modelos, ponemos a Junqueras en bolas y a Sánchez en bolas, ¿se imaginan a quién elegiría todo el mundo? Obviamente, pero esa es la triste realidad, hay que poner un poco de humor, porque si no esto se nos pone, cuando hablamos de teoría, se nos pone un poco dispar. Y la realidad es esa, enfrentar las ideologías y los sentimientos desde el propio gobierno es un craso error que ya pasó en Cataluña y así ha acabado Cataluña de pasar de locomotora a furgón de cola en el resto de España y así pasará España en el resto de Europa, de ser de los primeros a ser el último de la fila, nunca mejor dicho. Y a todo eso, cuando metes la ideología por encima de todo, pues pasan cosas como lo que ha pasado hoy. ¿Recuerdan aquello? No, vamos a luchar con Europa, hay que ponerlo del gas, el tope de la luz, somos unos cracks, esto vamos a hacer que baje hasta el 30% la luz. Pues nada, ha subido más de un 5%, un 10% el primer día que se implanta. O sea, no saben ni hacer las cosas, que es lo más triste. Porque el problema muchas veces es que cuando tú funcionas con ideología, no te enteras de nada. Vives en Marte, literalmente. Piensas solo en ti, y en este caso obviamente el presidente y los ministros en el avión privado a ver qué nos lleva. Hoy recordemos que el presidente se ha cogido un avión y helicópteros para ir a ver a Obama, que según parece no quería verlo, eso es otra historia que hoy no vamos a perder el tiempo con Sánchez, pues ya hemos dicho que no es nadie ya. Pues se ve, parece quería verlo, ya ha forzado a que se retrasara todo, Obama decía que no me apetece y lo ha tenido allí 10 minutos, bueno, o 5 según otras fuentes, donde según parece Obama no ha dicho nada, lo mismo que por cierto la conferencia donde se ve que ha aburrido a las ovejas, otro ideólogo que no sabe de sentimientos. Y en este caso, según parece, Sánchez sí que ha dicho que han hablado, vamos, yo creo que han hablado hasta de la, no sé, de la transmisión de alguna enfermedad extraña por picadura de mosquitos, porque Sánchez tiene esa capacidad. Recuerden, cuando habló con Biden, que habló de prácticamente de la enciclopedia británica en 25 segundos. Yo creo, miren, vamos a hacer una alegoría, podríamos decir. Yo creo que Sánchez, en esa duplicidad que tiene, en esa mentalidad que tiene de ser el espejo de la Cataluña triste, independentista. Yo creo que Sánchez debería haber sido que hubiera proclamado la independencia en los 8 segundos, aquella en Cataluña. Porque en esos 8 segundos, Sánchez, bueno, hubiéramos triunfado en el mundo. Yo creo que hubiéramos ganado Eurovisión en 8 segundos, por esa capacidad que tiene de diálogo nuestro amado presidente. En fin, pues, como decíamos, vamos a más serio, un poco más serios, pues eso, a tope a la luz y la luz sube. Bueno, miren, cosas que pasan. Al final, te das cuenta de que a veces lo que explicamos aquí, recuerdan que hace un par de días, bueno, ayer si no me equivoco, cuando explicábamos lo del presidente Sánchez, que ya no es nadie, que ya lo damos por descontado, hablamos sucintamente, vamos unos días hablando de él, del Mortadelo Álvarez, recuerden, ministro de Asuntos Exteriores, decíamos que pinta mucho más de lo que parece, lo dejamos ir ahí. Y hoy, curiosamente, Argelia, que insistimos, no creo que de Argelia no se escuchen, supongo que tienen cosas más interesantes que hacer, como por ejemplo cesar al ministro de Finanzas, que rompió las relaciones con España, que lo han cesado hoy, no se acaba de entender muy bien, no se dan motivos. Hay países donde aquí se cesa a la gente y no se dan motivos. Bueno, recuerden, aquí cesaron a Redondo y tampoco se dieron motivos. Pues en Argelia las fuentes oficiales hablan de Álvarez como un pseudoministro, como un ministro indigno y como un pirómano. Imagínense que eso se hace en el mundo de la diplomacia. Imagínense lo que deben decir del señor Álvarez bajo mano. Porque está claro que Álvarez parece que no convence ni allí ni aquí. Y se hace curioso porque al final, y nunca lo debemos olvidar, este señor, aunque no se lo crea, está representando a España.
Y es algo que debería tener en cuenta cuando va metiendo la pata, poniendo en evidencia a España delante de la Unión Europea. Por cierto, que pacta, por mucho que luego digan cosas, Argelia con Alemania y Argelia con Italia firman tratados, todo cuanto menos sorprendente en este mundo, digamos, donde la ideología parece que al socialismo no le acaba de hacer funcionar bien las cosas. Lo hemos dicho y lo pensamos con rotundidad. Cuando uno funciona por ideología y no por sentimientos, cuando uno funciona por teorías estúpidas, digámoslo así de claro, y no por la realidad de la calle, cuando uno gobierna abandonando a sus ciudadanos, como hace este gobierno, hombre, pues puede decir que son muy comunistas, que son muy socialistas, pero al final, el ciudadano en la calle lo que ve es que no llega a final de mes. Y le importa un carajo que sean socialistas o que digan que viva Lenin o que digan que van a hacer que no sé qué. Lo que quiere al final son datos, datos y datos. Y este gobierno no los ofrece. Curiosamente, y entramos ya a las andaluzas, recordemos elecciones el 19, viernes acaba la campaña, hoy con dos temas interesantes de Fiscalía. Por un lado, la Fiscalía ha dicho que no tiene sentido eliminar a Olona de la candidatura como ha pedido una denuncia, se ha opuesto porque dice que sería un daño reparable, obviamente. Y se puede entender, obviamente, que cada uno puede demandar a quien quiera, pero parece que una persona que justo, como ha dicho hoy la defensa en la exposición delante del juez, una persona que se ha afiliado el mismo día a Izquierda Unida y a Vox para demandar a los dos partidos, hombre, no sabemos si cuerda es, pero parece más bien un afán de notoriedad que otra cosa. Bueno, la Fiscalía ha tirado atrás, esperemos que el juez también haga lo mismo. También, curiosamente, la Fiscalía sí que ha decidido tirar adelante e investigar a Más Madrid por financiación ilegal. Decimos curiosamente porque recordemos, Más Madrid de la mano de Rejón es el nuevo socio de Yolanda Díaz. Tras Yolanda Díaz ver fracasar, vamos a decirlo así de claro, a Mónica Oltra, que parece que va a acabar en algún lado también con banderitas como Puigdemont, ver fracasar a Colau, que hoy por cierto hemos sacado dos noticias muy curiosas de un diario local de Barcelona, donde habla Metrópoli Abierta, quien quiera leerlo.com, donde yo escribí un cierto tiempo, para que vean que es una publicidad subliminal. Pues se ha sacado dos noticias curiosas. Una, para que vean cómo se lo pasan de bien aquí en Barcelona. Perdón, cómo nos lo pasamos de bien. Una, que un señor con una empresa de motos, con su vado, etcétera, etcétera, llega una mañana y se encuentra que han pintado delante del vado para aparcar las motos llenas de motos y lleva semanas sin poder entrar ni salir del garaje donde repara motos, porque han puesto un parking en su vado. Un vado que, por cierto, está apagado y marcado. No sabemos si era un iluminado o quien lo ha pintado, obviamente el ayuntamiento, y nadie se ha dado cuenta de que era un vado. En fin, cosas que pasan en Barcelona. No sabemos si peor, mejor o diferentes que en el barrio de Sarriá. Saben, bueno, quien conozca Barcelona, más arriba en la diagonal, que hay muchas casas clásicas, antiguas, y hay calles estrechitas, muy monas. Pues a una señora le han plantado una multa de 1.500 euros por plantar en una maceta un olivo en la puerta de su casa. Sin interferir, pues hemos visto fotos, sin interferir el tráfico, una calle que está llena de plantitas en la calle. No sé, imagínense ustedes que mañana plantan un arbolito en su casa, en un tiesto, en una maceta, perdón, y viene el alcalde de turno y les pone 1.500 euros. El ayuntamiento dice que ha sido, parece un error. En fin, en todo caso nos hace reflexionar sobre las tonterías que se gestionan en los socios de Yolanda Díaz. Y Yolanda Díaz, hay una cosa que no debemos olvidar, que en estas elecciones se juega seguramente más que otros, porque ella está a punto de iniciar su campaña y si su recorrido es corto como parece ser, no parece ser que vaya a tener las cifras, hablamos de cara a unas hipotéticas elecciones en Congreso de Pablo Iglesias, ni por asomo, y parece que va a hacer bueno incluso a Pablo Iglesias. Nosotros, a pesar de que saben que a veces hemos criticado a Pablo Iglesias, sobre todo por su uso de la tercera pierna, sí que nos parece cierto que seguramente en ese partido era de lo poco inteligente que había. Vamos a decirlo así de claro. Porque ya me dirán si Miss Daisy, perdón, la Trimaster Bluff, Yolanda Díaz, es capaz de argumentar un discurso de más de 30 segundos diciendo algo. Parece que no. Y se hace curioso de que en esta prueba de fuego que va a tener Andalucía, donde parece que no va a dar el nivel, y vamos a ver si va a replantearse, ojo, su movimiento a partir del 8 de julio, ese tour que va a hacer por España, en teoría, acompañada, por cierto, curiosamente, de periodistas. Lo suponemos para no aburrirse. En todo caso,
Perdón. En todo caso, habrá que ver luego las elecciones porque nosotros insistimos, las fases clave, las fechas clave, elecciones 19J, cumbre OTAN 29-30 de este mes, o sea, a cabo de 15 días, e inicio de esa tour de Yolanda Díaz el día 8, Sumar le llama, y Congreso del Partido Comunista, si no nos equivocamos, el día 9, donde deben elegir o a Enrique Santiago, que es partidario de Yolanda Díaz, o a la ultraortodoxia, que no lo es. Por cierto, detalle, en las conferencias parece que se une Ione Belarra a Yolanda Díaz, pero dejan a la señora de Iglesias abandonada. Nadie la llama, nadie le ríe, nadie le llora. Otra que se ha pensado que la vida es ideología y se ha olvidado de los sentimientos para siempre. Y hoy ha comunicado el gobierno que eso de que la sanidad pública se apoye en la sanidad privada para solucionar los problemas de los españoles no es buena idea. ¿Qué más medida de ideología que esta? Vamos a decirlo así de claro. Hombre, algunos pensamos que el fin de la sanidad sea público o privada. La privada la pagaría en este caso lo público. Oiga, pues se paga. Sea solucionar los problemas de los españoles. Hemos leído sin fin de anécdotas de que te dan citas de aquí 7 meses y si estás en la empresa, en una sanidad privada, pues te la dan de aquí 2 días, el mismo médico. Alguno dirá, ay, qué malos son los médicos, o no, o qué mal organizado está, o qué descontrolado está la sanidad pública. Sí que es cierto, y eso es algo que nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones, el día que uno esté súper fatal en urgencias, le van a tratar mejor, en principio, en la sanidad pública, eso es algo que creemos que hay que decir y reconocer porque tiene más medios. Pero sí que es cierto que también parece que no está gestionando de una forma adecuada. Y seguramente uno de los motivos es esa dispersión en 17 reinos de taifas, 17 reinos sanitarios, que hacen que algunas funcionen mejor que otras y otras funcionen bastante peor que otras. Las listas de espera, por ejemplo, en nuestra amada Cataluña, ya saben, están por encima de cualquier otra comunidad desde hace tiempo. Y eso son cosas que al final el ciudadano acaba notándolo. Porque no tiene sentido y son temas básicos. Aquí ya no hablamos de ideología ni sentimientos, sino un poco de organización. Quienes viajan por entre comunidades saben que no existe una tarjeta sanitaria común y que a veces te ponen dificultades en otra comunidad para atenderte. Son de esas cosas que no se entienden en un país donde al final parece que se han montado más chiringuitos que personas para vivir de ellos. Algo triste, pero real. Triste, real, no sabemos exactamente si mala hostia o menos mala hostia. Tenemos Casado, que reapareció, por cierto, ayer en una conferencia, en una reunión de fintech, saben, empresas de tecnología, entre nosotros, con todo el respeto, bueno, creo que algunos saben que algunos ganamos la vida en temas de tecnología, principalmente. Pues ¿qué quieren que les diga? No sabemos si Pablo Casado le han invitado o realmente queda bien decir que era presidente del PP, pero nos da la sensación que tecnología parece que sabe poco o muy poco, pero bueno, a lo mejor nos equivocamos. Y es un crack de las finanzas y de las empresas tecnológicas. En todo caso, ha desmentido hoy a Fijo, para que vean el amor que existe. ¿Recuerdan aquellas fotos donde se daban abracitos y todo aquello? Diciendo que él no autorizó lo de Bárcenas. Recordemos que ayer salió el recurso a la sentencia Bárcenas desde el PP. Luego, al cabo de unas horas, lo retiraron diciendo que había sido de la anterior directiva del PP. Nosotros en estos temas, yo creo que hay que hacer las cosas, no sabemos si la palabra es sentimientos, pero un poco alejadas de las, nuevamente insistimos la palabra de las ideologías. Miren, resulta que si recurría a lo de Bárcenas podía beneficiar al PP porque se ahorraba, podría llegar a ahorrarse mucho dinero como partido, pues oiga, pues se recurre. ¿Que hay que asumirlo? Se asume. Pero hay tanto pánico a asumir las cosas que no entran en el discurso de quedar bien, porque al final este país lo que funciona peor es lo de quedar bien, es aquello de lo políticamente correcto. No se puede, oiga, pues si hay que hacerlo se hace y se asume. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con Bárcenas, pero el PP tiene que pagar, no sé la cantidad, X millones por este caso. Claro que vamos a recurrir, porque ustedes lo harían y seguramente todos los que nos escuchan, si mañana les sale una responsabilidad
me invento, por un pariente que ha hecho algo malo y ese pariente le han condenado a 5 años y ustedes responsables por 3 millones de euros y creen que no han pintado nada, solo eran su primo, su hermano, su cuñado o lo que quieran, recurrirían, claro que recurrirían, aunque no quieras ver a tu puñetero primo, tu puñetero hermano, tu puñetero cuñado en la puta vida. Pero recurrirías, claro que sí. ¿Qué acomplejamiento es ese de no hacerlo? Pues según parece Casado, le ha dicho que él también estaba acomplejado y que él no hubiera recurrido nunca. Fijó, también lo ha dicho. Y al final esto parece el show de Truman, ¿saben? Aquel donde todos interpretan algo y nadie sabe muy bien exactamente cuál es la realidad. Eso es el PP actual. Y en actualidad, obviamente, recuerden que hay una moratoria actualmente de los concursos, que en principio vence en las próximas semanas, pues antes de esa moratoria que permite a las empresas no ir a concurso todavía, pues nada, récord desde el 2014 de empresas en concurso. Y aquí vamos a ponernos serios. Siempre intentamos estar serios, claro. Pero quien se pase por el mundo de las empresas, quien se pase por una oficina bancaria y pregunte a los gestores, oye, ¿cómo van las cosas? La gente os pide créditos, la gente no sé qué. No, no, no. Todo lo contrario. Los pocos que hay con cero ganas de lanzar proyectos, con cero ganas de hacer cosas, con cero ganas de nada. Hoy ha salido, curiosamente, una sentencia del tribunal, creo que era el Supremo, a lo mejor les estoy mintiendo, no al Supremo, donde se estima un recurso contra una sanción de Hacienda, ojo, de 600.000 euros a una empresa, por no facilitar la información en una inspección de Hacienda, y considera el tribunal que está bien puesta la multa, 600.000 euros. Yo no sé quién era la empresa, obviamente, no constaba en la noticia que hemos leído, pero imagínense, 600.000 euros por no facilitar la labor de Hacienda, que a lo mejor facilitar la labor de Hacienda es, oiga, dedíquenos 4 horas a explicarnos lo mal que lo han hecho. Oiga, pues no son ustedes los investigadores, investiguen. Porque aquí parece que todo hay que darlo regalado. Y luego Hacienda, curiosamente, que luego se va a los juicios y como hemos explicado en alguna ocasión, pierde entre el 70 y el 80%, eso sí, que los inspectores que han levantado el acta, nadie les toca un pelo y los españoles tenemos que encima pagar las costas. Y esa es la triste realidad. Hemos puesto en el desfiladero, digamos, una serie de conceptos, de ideologías, como si son las geniales para vivir, y nos hemos olvidado de algo tan básico como la vida y las personas. Hemos primado las ideologías antes que los sentimientos. Hemos primado, antes el quedar bien que en arreglar los problemas de la gente. Y eso al final lo que lleva es una gran distancia social con la política. Y eso lo que lleva al final es que a que mucha gente reflexione que lo que hay que cambiar no es el partido que gobierna, no es el político que gobierna, no es Sánchez, que ya nos importa un carajo, sabemos que se va a alargar o lo van a echar, no. Lo que hay que cambiar es el paradigma de la política, porque siempre, algunos pensamos, los sentimientos deben ganar. La ideología está muy bien tenerla, es como ser de un equipo de fútbol, pero no se puede permitir que todo pase por el mundo de las ideas, de las ideologías, y nos olvidemos a la gente que curiosamente somos los que sobrevivimos en este mundo e intentamos, algunos con chascarrillos cuando nos aparece y nos surge, otros con trabajo, esfuerzo, bueno, nosotros también, pero intentamos pasarlo bien e intentamos levantarnos, irnos a dormir con una sonrisa. Solamente esos de las ideologías se levantan cabreados y se van a dormir llorando, porque se dan cuenta de que no están viviendo la vida. Y oiga, seamos sinceros, ¿qué más divertido que vivir? Con los días malos y los días complicados. ¿Qué más divertido que innovar? ¿Qué más divertido que explicar historias? ¿Qué más divertido que intentar solucionar problemas? ¿Qué más divertido que todo eso? ¿Tener una ideología miserable que te hace no avanzar en la vida? Ir fardando de que soy de izquierdas o soy de derechas o soy de lo que yo que sé qué. O que esto es mío y esta tierra es solo mía y aquí no viene nadie. ¿Qué puñetas es eso?
La política debería empezar a desideologizarse, perdón, que estas palabras a estas horas nos cuestan, y debería centrarse más en los sentimientos de la gente y en la realidad de las personas, que somos los que al final estamos cada día aquí haciendo cosas. Nosotros, desde este canal, ustedes escuchando, trabajando, esforzándose. Todos juntos, de una manera eficaz. Nos vamos a despedir hasta mañana. Hoy solo hemos hecho un programa. Mañana, como nos recuerda nuestro baby, no sabemos si estará hoy por aquí. Patreon, canal Transferencia, que es un cachondo. Nos vamos a emplazar a mañana. Recordemos, en principio habrá 3 programas. Esta semana no estamos en Madrid, con lo cual hay bastante más tranquilidad. El de la mañana, el de Javier Negre y luego el de la noche. Y como siempre decimos, simplemente seguimos.